Azul y Blanco presenta una entrevista con Víctor Pitín Segarra, una leyenda viva del Club Alianza Lima. Esto gracias a una fina cortesía de Vinos Giol, gracias a Vinos Selección Giol, para sus almuerzos o cenas en familia durante esta cuarentena. Ya lo sabe, Vinos Selección Giol es su mejor opción. Traigan copas que vino sobra porque llegó Vinos Selección Giol. Los encuentra en los establecimientos y bodegas de su barrio. Ahí sale Alianza Lima, se ha puesto el sol moreno, veteando su divisa de gloria blanca y azul, ballet en los botines, retablo pinturero. Ahí sale Alianza Lima, ahí sale mi Perú. Pues sí, señora, ahí está esta pubilla, sacando al bate al arquero de sus casillas, y esta Pitina de mar, bordando un beso en el gras, brindando un gol milagrero al beato San Martín. Enamoran la pelota con el taco y con la bota. Amigos de Azul y Blanco, ¿qué tal? El saludo para todos ustedes, espero que se encuentre muy bien en sus hogares. Los saluda André Hualpa y esto es continuando con las dinámicas de las entrevistas y en este caso en la semana y en el mes también de nuestro aniversario, del aniversario 120 del Club de Nuestros Amores de Alianza Lima, tenemos el agrado y el honor de hablar hoy con uno de los personajes ilustres, ¿sabes? Los que están inscritos en las páginas doradas de la historia de Alianza Lima, nada más y nada menos que don Víctor Pitín Segarra. Don Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación del semanario Azul y Blanco. Bueno, agradecerte esta Azul y Blanco por esta gran oportunidad y en qué momento, ¿no? Donde estamos prácticamente en el mes del amor y qué mejor amor que Alianza Lima. Así es, maestro. Con respecto a justamente a hablar un poquito de lo que es la actualidad, usted cómo se encuentra afrontando esta pandemia que ha sido muy dura para todos nosotros. Por lo que veo, se encuentra muy bien de salud y eso hay que agradecérselo al Señor, obviamente. Así es, por supuesto. Siguiendo la normativa de las autoridades, gracias a Dios, en la familia no ha habido ningún suceso de esa naturaleza, en el cual pido también el pésame para algunas personas que han fallecido, algunos familiares o algunas amistades, ¿no? Entonces es un momento bastante difícil, pero que a la vez eso nos va a dar mucho más fuerza, porque los peruanos somos más fuertes que los problemas. Así es, maestro, como usted muy bien dice. Para hablar acerca de lo que es su pasado como jugador aliancista y todo lo que tiene que ver su historia ligada al club de Alianza Lima, primero quiero arrancar preguntándole sobre sus inicios, ¿no? ¿Cómo así se dio su llegada al club? ¿Quién lo observó? Si fue de repente que ustedes lo encontraron jugando por ahí por su barrio. Cuéntenos un poquito acerca de ello, por favor. Sí, más o menos se circunscribe al hecho, supongamos que en nuestro barrio, porque yo he vivido en Barranco, teníamos un equipo del padre de uno de los jugadores que fue de Alianza Lima, de Enrique Castrillón. Entonces su padre había llegado de Colombia y formó un equipo de menores ahí en Barranco, en el cual yo actuaba en algunos momentos.
Y entonces todo este equipo, que ya había jugado inclusive campeonato La Crónica, la prensa que había en aquel entonces, lo pretende Municipal, a todo el equipo, porque Municipal en esa categoría infantil no tenía. Pero ya había algún interés de Alianza para llevarme al club. Pero como se fue todo el equipo, yo no me pude salir, pero una vez que estuvimos allí, habremos estado, yo habré estado 1 o 2 meses por lo menos allí. Entonces han insistido y el abuelo de Rafael Castillo, que ahora es entrenador también, todos son Rafael, porque el Cholo Castillo, más le decían el Cholo, pero él también es Rafael, todos son Rafael. Entonces, conversa conmigo y me dice, pero a ti te gustaría ir a la Alianza. Yo le digo, pero nos han traído a todo aquí al Municipal. No, pero tú dime, ¿tú quieres? Sí, por supuesto, le digo. Sí, yo lo que estaba esperando era eso. Pero ¿y cómo salimos de acá? ¿Cómo salgo? Le digo. No, tú no te preocupes, eso lo arreglan los directivos. Y me llevaron a mí solo a Alianza. Y ahí ya me encuentro con el grupo, pues, que Alianza tenía en divisiones menores, que eran muy buenos chicos, muy buenos jugadores. Y bueno, de ahí comienza mi carrera, ¿no? En la categoría de menores, fuimos a un juvenil en Chile, un sudamericano juvenil. Tuve la suerte, por decir así, al llegar a la Alianza, ya prácticamente en los 16 años, algo por el estilo, nos ponen a 2 de nosotros en el primer equipo. Y entonces tuve la suerte, como dije anteriormente, de encontrarme allí con un señor. Todos eran unos señores. Me tenían un gran aprecio porque yo era uno de los muchachos, de los chicos que no entraba al camarín hasta que todos no se hayan vestido, porque cada uno todo estaba en orden, cada uno tenía sus cosas en cierto lugar. Entonces, nosotros no podíamos, nosotros éramos como dos nomás de los chicos, pero teníamos que esperar afuera. Entonces, ya cuando llegábamos, entonces, señor Barbadillo, señor Delgado. Entonces, Guillermo Delgado me toma prácticamente como su ahijado. Y con él comienzo a practicar después de los entrenamientos. Nos quedábamos 1 hora, 2 horas. Me decía, si tú quieres ser buen jugador, tienes que tener, no te puede ir de la pelota tan fácilmente. Tú tienes que saber dominarla. Tú dominas la pelota, no la pelota a ti. Y me enseñó mucho, muchísimo. Y yo le agradezco infinitamente, porque después la pelota como una especie de imán quedaba allí como lo hacía él, ¿no? Y eso me daba mucho gusto. Y desde allí después viene don Jaime de Almeida y ya comienzo en el primer equipo. Con respecto a esa llegada a Alianza Lima que usted hacía mención, ¿cómo fue ese primer instante cuando llega a entrenar con el equipo, cuando sabía que iba a formar parte del club de sus amores y además hasta ese entonces también por ese entonces también era uno de los equipos muy importantes aquí en el país? ¿Cómo fue esa conexión, ese primer momento que usted entrenó con Alianza? Tú sabes, y eso se da hasta ahora, hasta en los equipos profesionales.
¿no? Hasta en las categorías menores, ya ellos habían hecho bastante comentario en favor de mi persona, ¿no? Señalándome, supongamos que sería beneficioso hasta cierto punto, por decirte, que yo fuese Alianza. O sea que los muchachos de ese entonces allí estaban a favor de mi persona para que yo vaya. Así que mi ingreso fue, claro, expectante porque ellos por eso eran los íntimos de la victoria, ¿no? Ellos siempre paraban juntos. Y a mí, después, ya cuando yo he estado allí dentro, he visto la realidad de por qué le decían los íntimos de la victoria. Usted tuvo la oportunidad, como bien decía, y de manera agradecida, usted, que eso destaco mucho, es muy agradecido con todo lo que le ha sucedido en su carrera y en su vida. Hablaba con respecto a lo que fue los mejores momentos y las mejores compañías que estuvo en Alianza, ¿no? Y justamente eso, estuvo rodeado de jugadores de la talla de Perico León, de Babalú Martínez, digamos, fue parte de ese segundo rodillo negro en la historia de Alianza Lima, ¿no? ¿Qué recuerdos de aquellas épocas y cómo era escuchar cada fin de semana que te llamen o apuden al equipo así, ¿no? Ver que los hinchas se ponían como locos en la tribuna y celebraban cada buena jugada suya. Sí, en verdad que había muy buenos jugadores. Yo hasta cierto punto dudaba un poquito en que si es que iba a ser titular o no, porque en realidad en la división de menores habían chicos con una característica deportiva hasta que tremenda, ¿no? Y Alianza siempre fue un equipo bueno, siempre ha sido del pueblo, ¿no? Nació del pueblo porque fue inclusive cuando en su comienzo son obreros que hacen el equipo y allí sigue la historia de Alianza Lima, ¿no? Y, y también allí ya con chicos de 14, 15 años, ya se fue observando esa amistad, ese por qué es que le decían los íntimos de la victoria, porque era una cosa que en realidad, si nos remontamos hacia el pasado, un José María Lavalle, un Alejandro Villanueva, un Valdivieso, ¿no? Entonces, ellos, había una incógnita, ¿no? O sea, que yo siempre también pensaba, ¿será verdad? ¿Por qué le dicen los íntimos de la victoria? Pero era porque ese compañerismo, esa amistad, ese aprecio, ese cariño, ¿no? Donde, por ejemplo, ellos hacían, porque comienza desde los antiguos, por supuesto, ¿no? Eso de los íntimos de la victoria. Entonces, el que llevaba la voz de mando allí hasta cierto punto, a pesar que dice que era bastante bromista el maestro Villanueva, entonces, cuando ellos se reunían, bueno, decían, bueno, vamos, en tal sitio va a haber vamos a reunirnos, hemos mandado a preparar tal comida para, listo. Pero si veían algún extraño, él más que todo era bien observador en ese sentido. Entonces les decía, o le preguntaba a otro compañero, oye, ¿y quién ha traído ese muchacho que está ahí? Entonces lo sacaban hasta cierto punto, ¿no? Te voy a decir, lo sacaba porque él después expresaba el por qué, ¿no? Porque de repente decía, él
está aquí, está observando todo, estamos nosotros acá estamos normal, estamos almorzando muy bien, nos tomaremos una cervecita y después cada quien a su casa. Pero él seguramente, ese extraño, va a salir afuera y va a decir, uy, yo estuve ahí en la reunión con Alianza y eso, o sea que no hemos tomado cualquier cantidad de cerveza y esto, que el otro, ¿eh? Entonces, desde allí, entonces, eso era, porque eran los íntimos, la victoria, hasta cierto punto. O sea, casi ningún extraño podía, estaba allí. Y en las reuniones ya cuando, inclusive, cuando ya yo estaba un poquito mayor, seguíamos el mismo ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, había el código de que ni se podía mirar con ojos diferentes a la compañía del amigo, o a la esposa, o a la novia, ¿me entiendes? Ya ese era un código, Código de era, hermandad, digamos, ¿no? era al contrario, ¿no? Porque si estaba que quería coquetear con alguna de ellas, lo sacaban. Y yo he visto, ¿te das cuenta? A mí no me lo han contado. Entonces yo he visto que lo han sacado porque ellos guardaban muy estrictamente los códigos. Y justamente esto que le hacía mención de esa etapa dorada, digamos, de esa vez cuando a usted le toca afrontar en los años 60, cómo era salir a la calle y que la hinchada se acercaba en eso entonces, eran pedir autógrafos, cómo eran esos momentos, cómo tomaba usted esa etapa luego de pasar de ser un chico que, digamos, no se creía estar en Alianza a después pasar a ser una estrella del club. Sí, al menos, inclusive en aquel entonces, como no había especie de concentraciones ni nada por el estilo todavía, nosotros salíamos del estadio y allí todavía estábamos en la cuadra 9 de la avenida Mancocapa, y ahí había nos reuníamos, ¿no? Ya para despedirnos, pero íbamos caminando. Y era, ¿qué te digo? Era una ola prácticamente de gente que nos seguía hasta el club, porque nosotros en algún momento siempre nos reuníamos en el segundo piso de allí, de la cuadra 9 de Mancocapa. Entonces, del estadio nos íbamos caminando y los hinchas atrás de nosotros, pero lo más tremendo era que cuando nos tocaba con nuestro clásico rival, y si por A o por B, vamos a suponer que perdíamos, ¿no? Entonces, los hinchas mismos nos trataban de animar porque nosotros salíamos, ¿qué te digo? Todo devastado, todo cabizbajo, porque nosotros sabíamos que ellos también lo sentían de esa manera. Pero ellos trataban de animarnos más bien a nosotros, ¿no? Ya para el próximo compromiso, ya el clásico va a ser de nosotros. Así que muchachos, para adelante, no más. ¿No? Todo eso era tan reconfortante que bueno, que te daba esa impetuosidad de seguir, trabajar más para conseguir más triunfos. Ahora, yo tengo una duda y esa la he tenido desde que comencé a ver fútbol y comencé a revisar los videos en YouTube de la época de que usted jugaba y vaya que jugaba muy bien. ¿Cuándo nace el apodo de Pitín? ¿Quién se lo pone y cómo así surgió? Eso casi siempre me han preguntado, porque, por ejemplo, yo soy Alejandro Víctor, pero más
Víctor, ¿no? Más me llamo por Víctor. Pero en casa me decían Vitín, con B, Vitín, con B chica, ¿no? De Víctor. Entonces, ya cuando ingreso ya al deporte en sí, cuando me hacían las entrevistas, porque a mí he tenido la suerte que desde el campeonato de la crónica, de todo esto, ya me hacían entrevistas, ya sea porque yo era de una familia de deportistas, de futbolistas, de los Mosquera, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Por eso te digo. Entonces, cuando me hacen la entrevista, ellos dicen, Vitín, no, Vitín, no, no cae con Perico. No hay una concordancia, más o menos, ¿no? Porque al momento supongamos, que hagan las transmisiones por radio, así, Perico Vitín. No, mejor vamos a hablar con P, vamos a hablar Pitín. Entonces, prácticamente los periodistas me cambiaron la P por la B. Entonces ya me decían Pitín. Ya se quedó ahí, Perico Pitín, Pitín Perico, y así por el estilo, ¿te das cuenta? Entonces ya había más o menos una especie de concordancia en el momento de relato, podríamos decir, ¿no? Se les hacía más fácil. Y por eso que de ahí me quedé con eso de Pitiña. Justamente usted hacía mención a Perico León, y recuerdo también que formó parte de ese equipo, como le decía hace un instante, y en la delantera estaba Julio Bailón, tenía a Perico León, Babalú Martínez, Teófilo Cubillas, que digamos, Teófilo estaba iniciando, ¿no? Dando sus pininos en el fútbol profesional. Pero ¿cómo era asistir a Perico, Bailón, a Babalú, a jugadores que eran interminables con el gol, ¿no? No, nosotros tuvimos unas delanteras tremendas. Inclusive comenzamos casi con Héctor Valle, Víctor Rostain, Perico, yo y Babalú Martínez, que jugaba en las dos puntas también, ¿no? Pero nosotros nos comprendíamos de tal manera que con una mirada, con un guiño de ojo o algo por el estilo, ya sabían lo que iban a hacer. Por ejemplo, a mí siempre me dijeron que yo era medio payaso, que no era payasada. Todo ya estaba ya programado, pero por nosotros mismos. O sea, una vez que yo agarraba la pelota en el medio campo, ya más o menos adelante, Perico, cuando estaba Rostain, ellos ya se estaban moviendo adelante porque sabía que yo en la segunda vuelta que yo diera con la pelota, ¿no? O sea, el rival lo tenía siempre de espalda, ¿no? Pero yo trataba de tenerlo allí y una vez que ya yo daba la segunda vuelta, ya ellos ya sabían. Entonces, el pase venía a la espalda de los defensas rivales. Y es por eso que Perico hizo cualquier cantidad de goles, Rostain también. Con Teófilo fue diferente porque Teófilo tenía otra manera de jugar, pero había los movimientos porque él, cuando estaba estudiando en el Ventín, tenía un pequeño tiempo y se iba hasta la Victoria para ver los entrenamientos. Entonces, cuando Rostain se lesiona, ingresa él. Y entonces el equipo se movía igual, porque él, todos los entrenamientos, te lo digo, y él tenía que irse después de allí, tenía que irse hasta Puente Piedra. Imagínate, cómo no iba a sentir el fútbol, cómo no iba a sentir Alianza, porque Alianza es un sentimiento. Por eso, nosotros siempre hemos seguido nuestro interior
y lo expresábamos y lo seguimos expresando cuando nos encontramos, como los íntimos de la victoria. Una especie de una hermandad, un compañerismo, una hermandad, pero linda, ¿no? Donde yo creo que nunca ninguno se enfadó con el otro. Por el contrario, siempre estuvimos allí y si alguien fallaba un poquito, pues le levantábamos la moral y seguíamos para adelante. Y bueno, y muchos después dicen, ¿no? Que cuando nos vieron jugar también a nosotros, así como los más antiguos que nosotros vieron jugar a Pesar Magallanes, al maestro Villanueva, se quedaron encantados con el fútbol, porque era un fútbol tan alegre que eso venía hasta de los camarines, ¿ah? Ya en el camarín era una fiesta, porque era con música, ¿te das cuenta? Hasta que ya por decir, el entrenador ya nos había dado las indicaciones en la concentración, ¿no? Entonces, en el camarín era una fiesta, ¿no? Un bullicio y eso, y así salíamos al campo con esa alegría, con esa ganas de que el público se deleite y salga contento pues, del estadio. Alianza Lima es también tradición, es también todo lo que usted menciona, fiesta, es alegría, es hermandad, ¿no? Todo lo que usted hace mención. Y con respecto a esto de la tradición, ¿cómo fue cuando le toca vivir momentos como los de cambiar el color de la camiseta o a usar el color morado? O también esto mismo del cambio de camiseta, de venerar al Señor de los Milagros. ¿Siempre ha tenido también usted relación con la religión? Es muy creyente, muy devoto. Sí, por supuesto, todos los jugadores. Yo creo que no hubo uno que no tuviera esa convicción, esa fe. Y yo tuve la suerte como capitán del equipo en una de las procesiones que hubo, porque casi a toda la que hubo, siempre nosotros lo sacábamos de la Nazarena. Y entonces no se puede cargar el anda si tú no tienes el hábito. Y me dio tanta alegría, tanta satisfacción, que uno de los hermanos me prestó el hábito para yo poder cargar al anda del Señor. Fue algo inolvidable. Me sentí como transportado. No sé, no tendría palabra cómo decir al momento que yo sentí el anda en mi hombro. No sentía ningún peso, pero lo que sentía era en mi interior algo tan lindo, que me dejó impactado, porque nosotros, felizmente y gracias a Dios, teníamos la suerte de cuando íbamos a sacarlo, casi estábamos a primera fila, ¿no? Entonces nosotros sentíamos toda esa irradiación que irradiaba, pues, ¿no? El Cristo morado, ¿no? Y con toda esa satisfacción nosotros nos entregamos, acompañábamos y después ya nos íbamos con algunas ramos de flores que intercambiábamos con las que ya estaban allí y todas esas cosas y la llevábamos para casa. Y bueno, y eso fue todos los años que tuvimos allí, que tuvimos la suerte de estar en el club, siempre fuimos muy devotos del Señor de los Milagros. Volviendo a lo que es el fútbol, usted, como digo, es un personaje histórico por todo lo que ha sucedido en los equipos en los que ha formado parte de Alianza, pero hay un partido en específico que es histórico, que quedó grabado para la eternidad en Alianza Lima, que es el partido contra Boca Juniors. Es el primer partido que un equipo peruano vence a un equipo argentino y en sus canchas, ¿no? ¿Qué recuerdos de ese momento, de ese gol, de esa jugada? Sí, tú sabes que, y hasta ahora mismo,
Este estadio, no sé, por su arquitectura, eh, es impresionante porque cuando la barra, por ejemplo, explota, es increíble, es un bullicio, pero terrible. Ellos en realidad quizás no tenían mucha información de lo que era Alianza Lima en ese momento. Nosotros teníamos un equipo que no le temíamos a nadie. Así con eso te digo todo, no le temíamos a nadie. Entonces, me acuerdo inclusive, tú sabes que los argentinos son bien, bien espontáneos, bien graciosos en sus expresiones, porque a veces decían, pues, porque bueno, ellos pensaban, viene de Perú, son indios, pero, y estos son negros, ¿no? ¿A dónde, ¿y dónde dejaron la lanza? ¿No? Y entre nosotros nos mirábamos nomás diciendo, ya ahora van a ver cuando comencemos a jugar. Y así fue, pues. Entonces nos echamos a jugar de tal manera que inclusión, por decir, rima, porque Bailón lo bailó a su lateral, su marcador que tenía el mejor del mundo, en el apellido, Marzolini. Bailón los llevaba, lo traía de nuevo. Entonces su compañero, el defensa, le dice, che, agarra al negro, che, agarra al negro. Y nosotros éramos los jugadores que con las miradas nomás decía, por acá está, por aquí está, por decir, por aquí está más fácil, está lo fácil. Entonces, ya él tanto le decía, che, ahora ya, porque nosotros nos íbamos encima y tocando. El estadio se quedó mudo, ¿no? Que pasaba una mosca y se le escuchaba seguro. Entonces, porque ellos veían que ya nosotros llegábamos para largo, constantemente, ¿no? Entonces ya de molesto le dice así, che, Del partido de Boca contra Boca Juniors en la Bombonera, me comentaba acerca de su gol. sí, sí, sí. Sí, en verdad, en ese momento, como nosotros a veces trocábamos puesto con Perico, Perico se ponía de volante y yo a veces de 9. Entonces, en ese momento yo estaba como 9 y tenía 2 defensas a mi costado. Entonces, Manuel Grimaldo, que era muy habilidoso en ese sentido, era un volante completo porque era destructivo y también organizaba. Entonces, él me observa que yo estoy entre los 2 defensas y yo le hago una seña. Y él me comprende qué cosa es lo que quería. Entonces, yo le estaba pidiendo que me dé el balón y me la da así más o menos entre ambos. Entonces, yo hago como que voy a salir hacia el encuentro del balón, pero solamente fue un juego de cintura, ¿no? O sea, un ademán de que iba hacia el balón, pero la dejé pasar. Allí reaccionaron, ya yo le llevaba por lo menos 2 metros. Y era difícil, pues que él fue al piso, el arquero, y yo se la pasé por encima de la pelota, por encima de él. No, fue un golazo, fue un mudo, ¿no? Porque sido de 34 partidos y un equipo desconocido peruano les ganó y en su mismo campo, que era muy difícil. Desde ahí ya después, ya los equipos... Con respecto, maestro, al tema de su paso en Alianza,
regresa a Alianza luego de su salida en el 74 para integrar y para formar parte de un plantel que consiguió un bicampeonato, ¿no? Que también es lo más recordado en la historia del club, porque formaban parte jugadores de la talla de Cueto, de Cubillas, de Velázquez, ya Cubillas mucho más maduro, un Cubillas que venía de disputar el Mundial en Argentina. ¿Qué recuerda de aquellos momentos? ¿Qué anécdotas guarda también de ese equipo del bicampeonato? Le comentaba con respecto a lo que fue su segunda etapa en Alianza, ¿no? Llegar a formar Ah, parte de ese plantel de Juan Eduardo Hover, sí, sí. la dirección técnica, y tener a jugadores como Cueto, Velázquez, Cubillas Ah, en su plenitud. claro. Sí, en aquel entonces, pues, ya yo de Chiclayo había pasado a Melgar, de Melgar regreso nuevamente a Alianza, 7-7 y 7-8, campeonamos. Por supuesto que ya yo no era titular, ¿no? Porque ya habían jugadores pues, de la talla del mismo César Cuesto, que ya estaba en su mejor momento, de Hugo Sotil, de Teófilo Cubilla, el mismo Freddy Ravelo, Guillermo La Rosa. Entonces, yo entraba en los momentos precisos que el entrenador eh, lo tenía como estrategia, ¿no? Ya sea bien si íbamos ganando o si íbamos perdiendo, ¿no? De alguna u otra forma, porque lo bueno era que había mucha empatía con el entrenador también, ¿no? O sea que no había problemas. Yo sabía que ya era mi momento que tenía que estar esperando en la banca. Habían sido casi 15 años que había sido titular, ¿no? Y de los 15 años, pues habíamos tenido 3 campeonatos con don Jaime Almeida, más los 2 con don Juan Eduardo Hover. Muy buen entrenador, muy buena persona. Y bueno, ahí fue que cumplimos los 5 años de campeonato con Alianza Lima. ¿Qué recuerda de aquel momento cuando el técnico Hover se acerca a usted y le dice, Víctor, yo quiero que formes parte de este equipo ahora en el 77? ¿Qué recuerda de aquel momento cuando hubo ese llamado del técnico uruguayo? Sí, porque ya yo ya cuando regreso, termino, o sea, en el caso con Melgar. Entonces me hablan, estaba inclusive en ese momento, estaba el dirigente Walter Lavalleja, el uruguayo, que ya tenía confianza conmigo, todo. Entonces me dice Víctor, Juan Eduardo quiere contar contigo. Pero le digo, ya el equipo ya está completo. No, pero él quiere contar contigo, así que quiere conversar. Y así que conversamos, y él fue bastante sincero, y yo también realista, ¿no? Y ya yo no iba a ser titular, ¿no? Porque el equipo ya se movía con otros jugadores, con una característica, pues, envidiable, ¿no? Como Cueto, como el mismo Hugo Sotil, Cubilla, Guillermo La Rosa, que era el goleador. Pero eso no me hizo menos, al contrario, ya él me tenía en mente y me daba las indicaciones. Si estábamos ganando, para retener el balón. Y si estábamos perdiendo, pues que trate de más o menos de buscar qué hacer con mi picardía, con la quimba y esa cosa, de demoralizar al rival y tratar de conseguir los goles. Y es por eso que esos 2 años que estuve ahí, que fueron prácticamente mis 2 últimos años ya en Alianza, salimos campeones. Y de ahí me dan la oportunidad, inclusive había un ingeniero, Angelieri, creo que era su apellido, que trabajaba en la bata de Bolivia, de los calzados y toda esa cosa. Y me dice para ir a Bolivia. Entonces ya regresando de Bolivia, Alianza me quiere contratar nuevamente.
pero como yo había estado estudiando inclusive para entrenador, todo, ya yo no quería jugar, no quería, quería retirarme en mi buen estado. No quería, porque ya yo había visto que a otros colegas prácticamente lo habían echado pifiándolo, ¿no? Porque ya, bueno, ya no es igual, se encuentra con más jóvenes, son más rápidos, más veloces, entonces uno no va a poder competir con ellos. Uno tiene que ser realista. Entonces ahí ya yo me retiré con 38 años. Con respecto a esto que me mencionaba ya de su retiro y para hablar acerca de su etapa de entrenador, usted llega a dirigir Alianza en el 80, la primera etapa fue del 80 hasta el 83. ¿Cómo es dirigir a Alianza Lima? ¿Cómo es tener ese paso de ser jugador a luego entrenador y de un equipo grande que tiene muchas responsabilidades? Sí, eso es cierto. Eh, pero yo había aprendido mucho de estos entrenadores, ¿no? En el caso de Jaime Almeida, eh, de inclusive Roberto Escarone, Juan Eduardo Hover. Había tenido una, pero tenía a la vez, yo había jugado con muchos de ellos todavía, ¿no? Entonces, no había problema. Había al contrario, había ¿cómo te puedo decir? Una amistad, porque Una muy buena yo comunicación. en el primer momento le dije, mire, ustedes, yo soy uno más de ustedes. Ustedes ya me dicen con respeto que yo le merezco, porque yo lo respeto a ustedes. Si ustedes me quieren, me dicen Pitín, si quieren, me dicen profe, si quieren, me dicen Víctor, pero siempre con respeto. Ya desde ahí me encontré con muchachos muy dóciles y a la vez muy obedientes. ¿Te das cuenta? Entonces, no había ningún problema en ese sentido. Más bien, al contrario, ellos colaboraban para que las cosas salieran bien. Cuando los momentos se ponían tensos, había algún momento caliente en Alianza, ¿cómo era ese camerín y quién era el que tomaba, digamos, la lanza para poder calmar la situación en la interna? Bueno, cuando yo estaba en actividad, o era de repente, en ese tiempo Juan de la Vega era el capitán, pero a veces me hacía hablar a mí, ¿no? Y yo soy una persona que, o sea, como decir, no hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Entonces, en ese aspecto yo siempre me llevé bien con todo, nunca tuve problemas. Igual forma fue como entrenador. Yo le daba la confianza a los chicos, pero ellos mismos sabían, porque uno siempre escucha por ahí, ¿no? Ellos mismos decían, oye, cuidado, no te confíes con el profe Pitín, porque él se juega todo así con nosotros, pero a la hora de trabajar, hay que trabajar, porque él sí no, ahí sí no cree en nadie, ¿no? Entonces, todas esas cositas te dan a entender que ellos escuchan lo que tú le dices, ¿te das cuenta? Y ellos sabían, y yo le explicaba muy bien. A veces trataba de tocarle lo personal, ¿no? Que nosotros vivimos para nuestra familia y que por ellas tenemos que trabajar fuerte y buscar los triunfos, la mayor cantidad de triunfos, para poder, aunque sea, darle una alegría o un obsequio en cualquier momento a nuestra familia. En su etapa de entrenador de Alianza, ¿cuál fue el jugador que le sacó más ganas, que le hizo padecer y que lo hizo renegar un poco más, digamos, con alguna tardanza, el que era más travieso, el que de repente se negaba a hacer algún trabajo físico? No, aunque no lo creas, no tuve ninguno. Y para que tú veas la dimensión de cómo nos tratábamos, así de tú a tú, no había ningún problema en ese sentido. Habían chicos que me contaban cosas que inclusive
que tildaba a veces con lo increíble. Por ejemplo, hubo uno de los chicos, no voy a decir su nombre, que se lesionaba muy seguido y estaba en el primer equipo. Entonces, partido que ingresaba se lesionaba. Él llegó a creer y llegó a pensar, porque dice que había hablado con sus familiares también, que creían que le habían hecho brujería. Y entonces él me dice, profe, quiero hablar con usted. Ya le digo, ahora que termine el entrenamiento, vamos allá donde yo tenía más o menos una especie de oficina ahí. Entonces fuimos y conversamos. Entonces yo le digo, bueno, si tú crees en eso, pero imagínate, si yo no lo hubiera tomado en serio, él nunca más me hubiera contado nada, porque me dice, profe, sí, y yo creo que me han hecho brujería, porque mi familia me dice que, ¿por qué me lesiono tanto? No le digo, de repente hay que curarse bien, para que... Me dice, no, profe, yo creo que me han hecho brujería. Y le decía a usted, porque yo tengo bastante confianza. Ya está bien, hijo, anda nomás. Me dice, ya he ido. O sea que esta era la segunda que iba a ir. Imagínate, si yo me hubiera reído de él en ese momento, nunca más me hubiera contado nada. ¿Te das cuenta? Entonces, hasta ese grado de amistad yo tenía con mis jugadores. Y te voy a contar una, ya, esta anécdota fue ya, perdeme. Fuimos a jugar a Puno, con Alfonso Ugarte de Puno. Entonces creo que estábamos ganando 2-1. Faltarían unos 20 minutos cuando se desata una lluvia con granizo, con todo. Y primera vez que yo me ponía, porque siempre a mí me gusta dirigir con buzo. Primera vez que no sé qué se me dio de ponerme terno allá en Puno. Y entonces, cuando ha comenzado la granizada, todo, la lluvia terrible, que pararon el partido, lo pararon allí nomás, ¿no? Ya no se podía jugar. Y así que vienen, la mayoría se viene a donde estaba yo y con los suplentes, porque había como una especie de una carpita que nos guarecía de la lluvia. Entonces ellos vienen preocupados, profe, y ahora se va a mojar todo su ropa, todos los zapatos, todo su... No, deja así nomás el ómnibus, el bus estaba como a unos 20, 30 metros. Pues. ¿Sabe lo que hacen? Y ahí tú ves el grado de amistad, de cariño que te tienen. Ellos me dicen, profe, uno de ellos dice, profe, yo lo cargo. Farfán creo que fue el que me dice. Farfán, Tomás Farfán, que le decían Pechito. Farfán. Sí, me dice, profe, yo lo cargo. No, le digo, pero ¿cómo me vas a cargar? Estás loco, no vamos, así no. No, profe. Y todo lo demás, también con lo mismo. Hasta que Belber, él me dice, profe, yo lo llevo a Capacho. Y ya tuve que aceptar porque todos me pedían, profe, se va a mojar su ropa. Tuve que aceptarlo. Mira, me llevó hasta donde estaba el bus. Entonces, ¿eso qué te dice? Pucha, eran unos muchachos maravillosos, pues. En serio. Y yo tuve la desgracia, puedo decir eso así, que yo dirigía Pucallpa cuando sucedió el problema del avión. Todos ellos se despidieron de mí allá en Pucallpa. Hasta el cuerpo técnico, Marco Calderón, el doctor Suárez, todos se despidieron. ¿Te das cuenta? Es cierto que muchos de los jugadores le ofrecieron subir al avión para retornar a Lima en aquel momento. Sí, así, ellos eran así, ¿no? Por ejemplo, Caico me decía tío, él siempre me decía tío, nosotros salimos 6:30, así que usted, si quiere ir a Lima, ahí tiene asiento, usted es Alianza. Entonces viene Farfán también y me dice lo mismo. Me dice, profe,
ahí hay asiento, si usted quiere ir a Lima, porque era un día martes y nosotros teníamos que jugar, si no me equivoco, era un viernes o un sábado. ¿Ya? Entonces ellos pensaban que yo podía adelantarme para, bueno, hacer algunas cosas, buscar el hotel donde alojarnos, todo, ¿no? Entonces, como 3 o 4 de ellos me dijeron lo mismo. Por eso muchos pensaban que yo también venía allí. ¿Te das cuenta? Porque escucharon, pues, que ellos me decían, profe, a 6:30 salimos. Ya, muy bien. Y me dan, la mala noticia me la dan a las 3 de la mañana. Ya yo estaba durmiendo, todo ya. Y eran lo de la aduana, ¿no? Y me preguntan, profe, disculpe que lo molestemos, pero queríamos saber, ¿qué cantidad de personas cree usted que venían a echarte? Yo calculo que 60, 70 personas más o menos, entre jugadores, dirigentes, periodistas, algunos hinchas, por lo menos. Pero yo reacciono y digo, ¿pero por qué me haces esa pregunta? Profe, me dice, ¿por qué? Mira, a las 3 de la mañana me dice, el avión le han dado por desaparecido. ¿Ya qué podía pensar? Pues? Me he quedado ahí, me he vuelto a mi cama, ya no he podido dormir. Era un mar de lágrimas, pues, te digo con toda franqueza. Era un mar de lágrimas. Si yo conocía a todos esos chicos, había un chico de 16 años, Braulio Tejada, creo que si no me equivoco. ¿Te das cuenta? Todos eran chiquillos, que yo los había dirigido. Más del 90% de ese equipo yo lo había dirigido. ¿Te das cuenta? Pero el destino es así, pues. Y bueno, y se fue ahí terminaron de ser los íntimos de la victoria. Justamente de ese equipo que fatídicamente, lamentablemente, perdieron la vida, ¿qué recuerda de Luis Escobar, de Bustamante, de Daniel Reyes, digamos, los jugadores que muchos en aquel entonces los veían con miras a poder partir a Europa o que sean figuras de la selección? Sí, por supuesto, ahí casi todo ese grupo era seleccionable, ¿te das cuenta? Y bueno, pues ver jugar a ese equipo era tremendo, que yo le había dicho a mis jugadores, le había dado las indicaciones precisas para no darle oportunidad a que ellos empleen y ejecuten ahí en el campo su jugada, porque eran muy veloces. Pero hay una que se escaparon, una nomás. Se le escaparon a mi defensa y yo le dije a mi preparador físico, le digo, ya es gol, porque casi ha sido del medio campo. Hicieron una pared como de 10 metros, que tiró la hizo Escobar con Bustamante, porque Bustamante fue el que metió el gol, ¿no? Pero era tan rápido y veloces que ya mi defensa, cuando se dieron cuenta, justo lo que yo le había dicho, cuidado, que le van a tirar a la espalda, y como ellos son veloces, entonces hay que ponerle el cuerpo, hacerle algo, ¿no? Por supuesto que nada de así a la mala, ¿no? De una patada, no. Solamente siempre cuidado con la espalda. Y justo le hacen la jugada, pues. Hace un par de toques y se fue Bustamante y ya, y gol, pues. Ahí nos ganaron 1-0. Ya después Marco Calderón me felicitó, me dijo, Víctor, estás haciendo buen trabajo, este equipo nos ha hecho la lucha, pero sigue trabajando así, está muy bien. Eso fue Luego, nuestro. luego de enterarse del accidente y luego de asimilar de a poco la noticia, ¿usted apoyó a algún familiar de alguno de los fallecidos?
digamos, se brindó como una mano de apoyo para alguna de la familia. No, sí, por supuesto, tenía que ser así. Porque ya yo, cuando ya yo llego a Lima, claro, ya la habían enterrado, ¿no? Pero hubieron actividades en el cual yo pedí permiso inclusive a los directivos y en eso les agradecí mucho a los directivos que tenían también bastante confianza y bueno, y era un momento difícil que yo tenía que estar en Lima y para muchas actividades que había para poder colaborar con estos chicos, ¿no? Que yo prácticamente eran mis muchachos que yo lo había tenido, ¿no? Mucho tiempo. Y entonces, eh, los directivos vieron por bien, sí, profe, vaya, prosiga usted. Y ya una vez que termine de hacer algunas de sus cosas, déjele encargado nomás al preparador físico y a mi asistente para que puedan hacer el trabajo que yo le dejaba y venir y estar pues ahí con la familia, con todos, ¿no? Pero fue bastante desgarrador todo esto, ¿no? Bien terrible fue. Don Víctor, se me escapaba una pregunta con respecto a sus inicios y recordando y revisando un poco la información, usted debuta en un clásico, que es el clásico 101 en la historia de estos partidos, estos enfrentamientos entre Alianza y Universitaria de Deportes. ¿Qué recuerda de ese momento y cómo es debutar con Alianza Lima, pero justamente ante el eterno rival? Sí, y jugando en un puesto diferente, porque yo antes era puntero derecho, ¿no? Pero en ese partido, con nuestro clásico rival, me ponen de wing izquierdo. Y entonces, ahí de lateral derecho había un señor, porque ya él en ese entonces para conmigo era un señor, ¿no? Que ya tenía su edad, que había venido de jugar en Argentina, Ismael Soria, bien conocido, uno de los mejores jugadores que ha tenido Perú. Entonces, yo chiquillo, pues, y de wing izquierdo todavía. Pero ¿qué pasa? No sé, que él se descuida en una jugada y yo me voy prácticamente hasta el arco, ¿no? Y doy pase. No hicimos gol, pero a él se le quedó grabado y a mí también. A mí, como chiquillo que era, dije, uy, esto está fácil, ¿no? Entre mí, yo dije, esto está fácil. Pero él ya estaba ya haciendo su estrategia. ¿Cómo paro a este chico? De todas maneras, ya él era un señor que tendría sus 38 años, yo por lo menos, o 37, 38 años. Yo era un chiquillo que tenía, pues, en aquel entonces, ¿qué cosa? En 17, algo así, por lo menos. ¿Te das cuenta? Por eso que te decía que uno tiene que buscar el momento preciso para su retiro. Pero este señor, por su experiencia, me da el campo con lo que yo había hecho en lo anterior, él me hace al revés. Me lleva hacia el lado de donde está el banderín, porque por ahí pasé la primera, pues, ¿no? Entre el banderín y él pasé. Y me hace eso y me lleva y me da en ese tiempo se le llamaba carretilla, que te llevaban con todo, ¿no? Claro. Me llevó hasta la pista de ceniza, la pista de atletismo que había ahí Le en dio ese. su bienvenida al fútbol profesional. Sí. Y entonces, uy, yo tenía una gana de no levantarme, pero viene Guillermo Barbadillo, el papá de Patrulla, y viene también Valeriano López. Mira los jugadores que yo había jugado. ¡Ah, qué bárbaro! Entonces Barbadillo me dice, me mira con unos ojazos y me dice, yo estaba en el piso, pues,
ya que me estaban atendiendo, sobrino, no vaya a aflojar, ¿ah? Cuidado. ¿Ah? Y yo tenía una gana de decirle, sí, eso es lo que quiero, es lo que me han dado, pero fuerte. Entonces, y viene Valeriano también, y, vamos muchachos, vamos, sí, porque él era así, bien. Entonces, ya pues, todo eso me dio ánimo, pues. Entonces, ¿qué pasó? Que ya allí, ya Barbadillo, como tenía la experiencia, él sí podía estar tú a tú con el señor Soria. Entonces, ya él era el que me apoyaba, pues. Y Valeriano también, que en algunos momentos iba por allí, ¿no? Entonces, entre ellos, no, pero ese partido yo pienso, creo que lo perdimos, ese clásico. De ahí yo me quedé tan apenado que yo dije, la próxima vez no me van a ganar, no me va a ganar, no me ganará. Y hay una anécdota mía, todos los partidos prácticamente que jugamos los clásicos, yo hice gol. Esa es mi satisfacción. Y como entrenador, solamente nos ganaron un solo partido, la U, ¿no? Como se dice ahora, digamos, los tuvo de hijos. Ajá. Porque algo parecido me dijo Germán Leguía. Me dice, nos encontramos ahí, ya yo iba caminando al camerín y él también. Y me dice, profe, profe Pitín, me dice, sí, Leo, ¿qué nos ha hecho usted que hasta con la reserva no está ganando? Porque casi toda la mayoría del equipo estaba en la selección. Claro. Y yo había hecho una especie de un combinado, ¿no? Prácticamente el equipo de reserva. Y hasta con la reserva le ganamos, güey. Esa experiencia me quedó. Maestro, con respecto y entrando a la recta final ya de la entrevista, esta gran conversación que hemos tenido, el año anterior ha sido muy duro para todos, para la familia aliancista mucho más, y a mediados de año perdimos a uno de los jugadores históricos y además compañero suyo de muy grandes hazañas, de partidos históricos como es Perico León. ¿Cómo reaccionó cuando se enteró de su deceso? Y qué recuerdos, qué anécdotas con el gran Pedro Pablo, que en paz descanse. No, con él pues me tenía un respeto tremendo. Él nunca me dijo Pitín. Él siempre me decía hermano, ¿no? O sea, yo prácticamente era su hermano mayor, porque inclusive a veces cuando salíamos no a veces, cuando salíamos de gira, eh, don Alfonso, que era como su padre, entonces me llamaba y me decía delante de él, mira, si él quiere comprar algo, o sea, me daba el dinero para que yo se lo administre a Perico. Mira el grado de confianza de todo lo que tenía. Así éramos nosotros, ¿no? Y, y recordar pues esos momentos que él ya debe estar ahí arriba con nuestro Padre Eterno, me dio mucha pena. Yo creía que no era realidad, y más que no se podía ni ir mucha gente al lugar donde él estaba, ¿te das cuenta? Y hasta cierto punto o enterrarlo o cremarlo sin nadie. O sea, no había público, donde él siempre fue aclamado, ¿no? ¿Cuánta gente hubiese querido, aunque sea estar ahí un momento, ¿no? Aunque sea tocar su cajón o algo por el estilo, allí? Pero sin embargo, pues el momento ha sido tan trágico que no dio oportunidad ni siquiera de poder estar ahí ni poder visitar. Entonces, eso nos queda como reflexión, que la vida, pues, hasta cierto punto a veces nos da momentos crueles, ¿no? Pero hay que seguir adelante, recordarlo, siempre lo recuerdo con cariño, siempre será mi hermano,
y bueno, hasta que Dios quiera que estemos juntos, ¿no? Así es. Con respecto a esto que usted hablaba acerca de Perico y de lo grande que fue y las cosas que le dio Alianza, ¿por qué siente que de todas las administraciones que han pasado en Alianza, nunca se les ha dado el reconocimiento a los ídolos, ¿no? Los jugadores históricos. Por qué esperar a que sucedan cosas como estas de un deceso para poder recordarlos y nombrarlos en todas las redes sociales? Tú lo has dicho, esa es una gran realidad. No sé por qué, eh, yo diría, no sé por qué nosotros los peruanos somos así, no sabemos reconocer nada. Inclusive, ha habido momentos que jugadores que prácticamente recién habían terminado de jugar y quisieron ingresar al estadio, hasta eso le prohibieron. Entonces, yo cómo me iba a acercar si yo me había retirado mucho más antes. Peor que hubiera sido hasta cierto punto una humillación, una vergüenza, que te digan, no señor, usted no puede entrar y no puede ingresar. ¿Cómo puede suceder eso? Ha sucedido con varios chicos que recién se habían retirado, con Jairo, con Waldir, y así por el estilo, con otros que ahorita se escapan a mi memoria. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿yo cómo me voy a acercar? Si ellos que recién prácticamente se habían retirado no lo dejan entrar, a mí peor, no me van a decir, ¿usted quién es? ¿No? Si supieran que para entrenar allí en las divisiones menores, nosotros, porque ese lugar es un sitio bien empedrado y teníamos que sacar las piedras primero para entrenar después. Grabando. Para entrar a la recta final, luego de escuchar su explicación con respecto a este problema, digamos, ¿no? Que tienen algunas administraciones de Alianza para con algunos jugadores históricos del club. Ese. Pero yo quiero consultarle ahora y con respecto a lo que fue el 2020, nefasto, como le decía, para la familia aliancista. ¿Qué sintió, qué pasó por su cabeza cuando vio que el equipo en lo deportivo descendió a segunda división? Oh, eso fue para no creerlo, ¿no? Yo creo que todos los aliancistas hemos sentido esa impotencia de no poder solucionar un problema tan simple, ¿no? Donde ha sido algo increíble, donde se necesitaba prácticamente lo mínimo de puntaje. Son unos 5 partidos, que es algo increíble, ¿no? Y una de las cosas para que los directivos tengan en cuenta también, que no se dejen impresionar ni arrastrar por los empresarios con su verborrea o con de repente con unos pequeños filmaciones. No, al jugador tú tienes que observarlo para poder contratarlo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que ellos fueron un poquito soberbios, los directivos, porque teniendo elementos, teniendo para hacer un consejo deportivo entre exjugadores que ya son entrenadores, que podían darle la pauta para que puedan hacer algo mucho mejor, pues no hicieron nada, ¿no? Y ahora están haciendo lo mismo, siguen haciendo lo mismo. ¿Te das cuenta? O sea que le falta asesoría técnica, que hay que ser más humilde en la vida. A veces no es simplemente que yo tenga dinero y yo puedo hacer lo que me da la gana. No, tiene que
Alianza es del pueblo, no es del señor que tenga más dinero. ¿Me entiendes? Entonces, si ellos no ven la cosa de esa manera, desgraciadamente el equipo puede desaparecer. ¿Usted siente que los que se vistieron con la blanquiazul el 2020 le faltaron el respeto a la historia de la institución? Hay muchos, ¿no? Hay muchos de ellos, ha sido la mayoría, ¿te das cuenta? Pero yo hasta ahora no creo que una institución como Alianza, que siempre tuvo semilleros y siempre tuvo buenos equipos, muy respetados, no solamente a nivel nacional. Nosotros hemos hecho gira de 2, 3 meses por Brasil y no nos han ganado, por decirte, con mucha facilidad. Al contrario, nuestro eh, ¿cómo te podría explicar? O sea, no nos ganaron muchos partidos. Por decir, si jugamos 20 partidos, nosotros habríamos ganado por lo menos 15. Con eso te digo una realidad. Nos hemos recorrido casi todo Brasil. ¿Te das cuenta? Y después hemos terminado jugando acá en Ecuador. Ya de bajada hemos venido jugando por Ecuador. Entonces, yo creo que ha faltado esa mística del aliancista de corazón. Si uno lleva jugadores a un equipo, tiene que saber que ese jugador, aunque sea, tiene algo, alguna referencia de lo que es Alianza o de lo que ha sido Alianza. Si no, de ninguna manera no lo va a sentir. Quizás quiera mostrar su carita de congoja o algo por el estilo, pero no es una realidad. Yo estoy más acongojado que cualquiera de los que estuvieron allí en el equipo. Así es, y con respecto a esto que hacía mención la falta de asesoramiento para algunos dirigentes que se encuentran hoy en la institución, ¿qué opina con respecto a este tema de que ellos aún pelean de manera legal para que el equipo permanezca en la primera división? Yo, yo creo que ya es muy difícil. Y aparte de ello, yo creo que hay que asumirla. Pero para eso se ha tenido que estar trabajando desde que se vio que estábamos en la Liga 2. Desde ahí ya se tuvo que trabajar. Pero están perdiendo tiempo. Y la Liga 2 no está muy fácil. Hay equipos que están bien porque ya tienen 2, 3 temporadas juntos. ¿Te das cuenta? A lo que aquí prácticamente se va a armar un equipo nuevo, que de repente con diferentes características. Y ahora, desgraciadamente, con esta cuestión de la pandemia, tampoco se puede hacer en forma grupal. Entonces, la cosa no es tan fácil, está un poco difícil, ¿eh? ¿Te das cuenta? Tenía que inclusive buscar gente idónea, gente que la haya vivido, que ella la haya sentido, como dice la hinchada, ¿no? El que no la haya vivido, el que no la haya sentido, no es aliancista, pues. Así es. Justamente para esta Liga 2, en algún momento se voció el nombre de su hijo Pablo para asumir la dirección técnica de Alianza Lima. Cuando se entera de esto, conversó con él, digamos, tenían toda la intención también de que
de que su hijo pueda formar parte de la historia de Alianza al dirigirlo justamente y si hubiese sido el caso, ¿no? de haberlo ascendido, de meterse a la historia del club, ¿conversó de ese tema con él? Sí, lo conversamos, pero yo creo que eso quedó solamente en el periódico, ¿no? Yo no es, no es porque sea mi hijo, pero él inclusive ha tenido estudios ahí para ser entrenador ahí en España. O sea, él está preparado. Aparte de ello, ha sido jugador de Alianza. Qué mejor referencia que eso. Pero aquí no sé por qué no le damos importancia al entrenador nacional cuando sabe todos los pormenores. ¿Qué entrenador extranjero va a saber la idiosincrasia de Alianza Lima más que el que ha estado allí, que la ha vivido? ¿Te das cuenta? Aquí hay varios. Quizás de repente no solamente lo de mi hijo. Lo digo lo de mi hijo porque, bueno, lo ha mencionado, lo mencionaron también más o menos. Yo vi en el periódico esta cosa. Nadie me llamó ni siquiera para decirme cuál es el teléfono para conversar con él. Pero sí, y eso que yo no estoy contra el entrenador extranjero, pero sí trae a alguien que de repente no sé si dará resultado, porque ya estuvo aquí y no pasó nada. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso te decía yo, si no tienen un consejo deportivo, un asesoramiento de un grupo deportivo, las cosas van a seguir igual o peor. Y lo peor que puede suceder es que Alianza, teniendo toda esa infraestructura, sea un equipo de repente de la Copa Perú. Así es la cruda realidad de la institución lo que usted hace mención, don Víctor. Ya para cerrar, ahora sí, las dos últimas consultas y separándonos un poco de los temas engorrosos digamos, duros de hablar como es el tema del descenso. ¿Qué se siente que de las propias palabras de un jugador histórico de nuestro fútbol, así como usted, pero que destacó también con la selección peruana en los mundiales como Teófilo Cubillas, para muchos el mejor jugador peruano en la historia de nuestro balompié, lo tenga a usted como ídolo? ¿Qué sintió cuando escuchó las palabras de Teófilo al decir esto? Sí, por supuesto, para mí fue impresionante que él estando inclusive en el extranjero le hiciera una entrevista y me mencionara a mí como uno de los mejores jugadores que él haya visto. Y yo cuando él regresa, y yo le digo, oye, pero ¿por qué has hablado de esa cosa? No, pero si yo he jugado contigo y yo sé la calidad de jugador que eres, él me lo reconfirma, ¿no? Frente a frente. Entonces, pero la persona cuando es humilde, seguirá humilde, pero siempre tiene que ser realista. Por eso yo te decía que no es simplemente el hecho de tener mucho dinero y decir, este es mi equipo y yo lo voy a hacer a mi manera. No, yo teniendo dinero más bien diría, oye, vamos a traer un grupo de exjugadores que ya son entrenadores para que nos den unas pautas de la cual nosotros sabremos de administración o de empresas o de algo por el estilo. Vamos a, si consultar no cuesta nada, ¿te das cuenta? Pero eso queda en conciencia de cada uno de ellos. El pueblo blanquiazul está de luto constante. Así es. Ahora sí, la última interrogante. Si tendría que simplificar en una palabra lo que ha sido el ser jugador de Alianza, el formar parte de esta institución grande, de este equipo grande del país, que además de haber formado parte de equipos
histórico, ¿no? El segundo Rodillo Negro, el equipo del bicampeonato con grandes jugadores y teniéndolo usted en la plantilla. Si tendría que simplificar todo eso en una palabra, ¿cuál sería? Alianza es todo para mí, es mi vida, ¿no? Me dio popularidad, me dio que me conocieran y yo le di todo lo que tuve, sin mezquindad alguna. Le abrí todo lo que yo podía dar, el cofre en el cual yo le podía dar, sin reserva ninguna. Maestro, ha sido un honor y un gusto enorme poder haber charlado con usted, poder conversar un poco de lo que ha sido la historia y su participación, y hablar con uno de los personajes, como decía al principio de la entrevista, que están inscritos en las páginas doradas de la historia de nuestro fútbol y obviamente también de Alianza Lima. El último mensaje que tendría para el hincha de Alianza Lima en esta temporada que se viene, que va a ser difícil afrontar una segunda división, y también para todo el pueblo aliancista que lo escucha y el mensaje obviamente por el aniversario del club. Sí, seguramente. Este es nuestro mes, inclusive 120 años, que casi no es nada, pero sin embargo tenemos la esperanza y tenemos que trabajar fuerte, no solamente lo que estén en el campo, sino lo que estemos afuera de él también, para poder apoyarlo en forma mental, ¿no? Y estar ahí en forma presencial cuando ya se den las oportunidades de que puedan jugar con público. Ojalá que el Señor de los Milagros, que siempre nos ha acompañado, nos siga acompañando en esta travesía que va a ser la Liga 2 y que Alianza volverá. Así es, maestro, así es como usted muy bien menciona. Solamente le pido que nos regale la frase y ese himno de guerra de Alianza Lima, ¿no? De todo hincha de Alianza Lima, que es el arriba Alianza, que salga de corazón, de ese corazón blanquiazul que tiene don Víctor Pitín Segarra. Así es, por supuesto. ¡Arriba Alianza! Arriba Alianza, don Víctor, esta ha sido la entrevista con el maestro, don Víctor Segarra, como decía, uno de los mejores jugadores de la historia de nuestro balompié y también de nuestra institución. No se olviden de seguir nuestras distintas redes sociales en Azul y Blanco y estar atentos a nuestros programas que ahora hacemos con el diario de la MAGE, que les vamos a traer muchas novedades con respecto al equipo de nuestros amores, a Alianza Lima. Esto ha sido todo por hoy y espero que estén muy bien y que se cuiden. Un abrazo Gracias. para todos los hinchas aliancistas. Gracias.